bienvenido a todas las personas a nuestro primer podcast de Hablemos en la celda del monje. Así que les damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan por medio de esta vía y para enviar muchas bendiciones orgásmicas a todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de diferentes temas que a todos nos importan. Entonces, en este momento, rápidamente, voy con ustedes a darle la bienvenida oficial a este primer podcast de la celda del monje. Ahora, en un nuevo formato llega para ustedes Hablemos 2.0 segunda temporada. Para conectarte con nosotros, únete vía live de Instagram a través de @la celda del monje sex shop en IGTV y por nuestro canal de YouTube y Facebook La Celda del Monje. ¿Qué tan dispuesto estás a confesar para recibir bendiciones orgásmicas? Estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a todos nos incumbe. A todas las personas que estamos acá por esta vía, por medio de esta sintonía de la celda del monje, es un tema que nos compete y que debemos hablar porque es muy importante para cada uno de nosotros. El tema del día de hoy va a ser el tema de la diversidad. Vamos a estar un poco profundizando sobre todos los componentes de esta palabra y a qué se refiere cuando hablamos de diversidad en este mes de la diversidad. ¿Sí? Acabamos de, hace días atrás, el 28, de celebrar el Día Internacional de la Diversidad, sobre todo en los temas de género, y el tema sobre todo de la comunidad LGBTIQ+. ¿Sí? Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial al cual les presento en este momento. También se encuentra con nosotros uno de los más apreciados discípulos de nuestro monasterio, Leonardo Barreto, desde Brasil. Hola Leonardo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por estar con nosotros y bueno, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes, amigo Gerson. Bueno, bien, gracias a Dios por acá, por Brasil, en el estado de Sao Paulo. Trabajando duro y tratando de mejorar con nuestra calidad de vida y nuestros proyectos, nuestras cosas por aquí. Qué bueno, me alegra muchísimo que en este caso Leonardo estés compartiendo con nosotros el día de hoy. Él se encuentra en Brasil, así como lo indicó, es un gran amigo de la casa. En este caso, pues yo lo he invitado a ser parte de este proyecto porque pues él conoce muchas cosas de la celda del monje y bueno, es un gran amigo de nosotros. También va a estar acá en este espacio Raquel Torres, en donde próximamente va a estar acompañándonos. El día de hoy no pudo acompañarnos, pero próximamente va a estar. El día de hoy vamos a estar hablando del tema de la diversidad. Es un tema bastante polémico, también se puede decir un poco complicado, pero vamos a estar un poco profundizando en el tema. ¿Qué nos dices acerca de ti? ¿Quién eres tú? Bueno, soy José Leonardo Barreto. En mis años de estudio allá en la ciudad de Mérida, Venezuela, fue cuando conocí a Gerson Monje y la celda del monje. Ahí empezó no solo una gran amistad, sino también una gran parcería, un gran equipo, ¿no? Que en conjunto, bueno, tuvimos buenos proyectos, buenos resultados también, obviamente, junto con la celda, también proyectos personales, proyectos hasta profesionales también, tomando en cuenta también nuestras vidas como universitarios. Y bueno, ese soy yo, licenciado en letras, estudié letras en la Facultad de Humanidades en la Universidad de allá de los Andes. Bueno, por razones evidentes en relación de lo que pasa en nuestro país Venezuela, tuvimos que salir, hablo por Gerson en este caso y por mí, para mejorar en todas nuestras cosas de la vida, pues.
para no entrar en detalles, ¿me entiendes? Hoy vamos a hablar de la diversidad. ¿Qué opinas tú de la diversidad? Así, entrando en tema. Bueno, sobre el tema de la sexodiversidad, es un tema para mí un poco delicado. Aún a pesar de que estamos en estos tiempos, ¿no? Donde hay más apertura, donde hay más proximidad con este tema, donde ya no hay o no parece haber tantos tabúes sobre el tema de la sexualidad, de la sexodiversidad en el mundo entero, pero que aún a pesar de eso, en muchos lugares del mundo que se dicen estar avanzados, que se dicen estar más abiertos en cuanto a este tema, son muy cerrados, muy con muchas dificultades aún para aceptar muchas cosas. En temas de la diversidad, pues hay un aspecto bastante amplio, ¿sí? Hablamos de diversidad, no solamente de la diversidad de género o diversidad, por así decirlo, sexual, sino que también hablamos de diversidad cultural, de diversidad étnica, diversidad lingüística, biológica, y en este aspecto también entra la diversidad sexual, que es donde entra el tema que queremos tocar el día de hoy. ¿Qué piensas, Leonardo, en este caso de no involucrar en cierto modo el tema de la diversidad, todos aquellos elementos que acabo de mencionar, sin solamente centrarnos en la diversidad sexual? Bueno, que todavía sigue habiendo en el mundo, mi opinión personal, ¿no? Sí. Yo sigo sintiendo muy en la piel que sigue habiendo en el mundo, y digo en el mundo porque hay muchos lugares, no solo en Venezuela, o no solo en Colombia, o no solo en mi caso aquí en Brasil, yo sigo sintiendo que sigue habiendo mucha intolerancia, aún a pesar de estos tiempos, aún a pesar de los avances, aún a pesar de hablar de derechos humanos, de derechos civiles, para casarse parejas del mismo sexo, la diferencia de razas, la diferencia de culturas, de religiones. Sigue habiendo mucha intolerancia y todavía no hemos pasado esa barrera, siento y pienso yo que es así, de intolerancia, que sigue estando bien acérrima ahí todavía, como un muro, sí, todavía, que está desarmándose poco a poco. Cada vez le vamos quitando más piezas, pero todavía está ahí ese muro. ¿Y no crees tú que dentro de la comunidad hay ese tema de intolerancia también? O sea, que no solamente fuera de, en este caso, la comunidad LGBTIQ+, hay esa intolerancia al mismo gremio. Lo hay, efectivamente, Gerson, lo hay muchísimo. Sobre todo, mira, si hablamos de intolerancia como experiencia personal, mira, si alguien viene y dice que es bisexual, que tiene la posibilidad de gustarle no solamente ya le decimos que es marico, el mismo sexo, exacto. Si nos dicen, como ejemplo, yo comentaba sobre que, bueno, dentro de la comunidad LGBTIQ+, todavía se percibe y se siente mucho esa intolerancia con quien se dice o se asume ser bisexual, porque no, tú estás, enseguida automáticamente le decimos, no, tú estás confundido, tú solamente eres marico y estás confundido, no te quieres decidir, pero resulta que la bisexualidad sí existe, desde que el mundo existe también esa opción, ¿no? No, y tenemos que saberlas respetar. Y que también como que nacemos todos bisexuales. Según lo que yo he leído, todos nacemos bisexuales. Exacto. En la medida del tiempo nos van adoctrinando en función a una preferencia, o uno mismo se va inclinando hacia una cosa u otra.
si nos vamos a los libros, Gerson, a los textos, el primer sexólogo a nivel de sexología, hablando de sexología, Alfred Kinsey, estadounidense, él lo menciona en su libro de la sexualidad del hombre, que después habla de la sexualidad de la mujer también. Él menciona en su escala de Kinsey que todos nacemos con esa bisexualidad latente, pero que las personas con el pasar de los años nos vamos ubicando en un punto de esa escala, de esa su escala, la escala de 15. O sea, hablando ya de terminología, de teorías y todo eso. Pero efectivamente es así. Y quien se asume como bisexual, sencillamente hay que respetarlo y saber que esa también es una opción, que ese también es un gusto, que esa también es una oportunidad que tiene cada quien de expresar no solo su sexualidad, sino también sus sentimientos, sus emociones, y así es, respetarlo. También quiero destacar que dentro de la comunidad LGBTIQ+, todavía también está muy fuerte, que no sé si esta es más fuerte, esta intolerancia es más fuerte que esta anterior que mencionamos, el hecho de los roles sexuales. Sí, a la hora de ir a la cama, si tú te asumes o te demuestras o te exhibes como que eres pasivo, también hay una carga negativa que nosotros como comunidad, le hemos dado a ese rol sexual. No, pasivo, o sea, eres la loquita, eres a la que le dan no sé cuántos tipos al mismo tiempo, eres la mujer. Hay muchas personas, aquí mira, déjame contarte una experiencia personal. Dale. Aquí, yo tengo pareja, mi marido, aquí nosotros vivimos juntos, vivimos en la misma casa, y están una temporada con nosotros sus hijas, y hay una de ellas que es la más jovencita, que tiene 5 años, y ella ve nuestras fotos donde nos estamos dando un besito normal, nada del otro mundo, y ella se queda así como que wow, papá, ¿qué es esto? ¿Y por qué por qué tú te estás dando un beso con él, que es un hombre, y no con una mujer? Ok, pero ese no era el tema. Yo lo que quería ir es que ella después dice la otra, que tiene 8 años, cuando él le dice, no, pero es que hay 2 hombres que también se pueden amar, y hay 2 mujeres que también se pueden amar, y existen la homosexualidad y tal. La otra, que tiene 8 años y tiene un poquito más de conocimiento, le dice, pero ya va, papá, ¿y cuál es la mujer de ustedes dos? Entonces, wow, ahí entras tú en un conflicto que todavía lo tenemos dentro de nosotros, de nosotros como comunidad LGBTIQ, el rol sexual. Si te asumes pasivo, tú tienes que ser la mujer de la relación. Y la mujer en todos los sentidos, ¿me entiendes? Y eso está errado, totalmente errado. Creo que la persona que es pasiva en la cultura en donde estamos actualmente es la más golpeada. Más que el versátil y que el activo, el pasivo siempre ha sido más golpeado, más discriminado, o sea, incluso dentro de la misma comunidad es como una ofensa decirle a una persona que es pasiva. Es ofensivo y no debería ser así. O sea, si a ti te gusta que te metan la verga, por así decirlo, pues ¿cuál es el problema? Ese es un gusto, una preferencia, es la manera como tú expresas tu sexualidad, cómo te encuentras contigo mismo. Como va a ser más hombre que la otra persona, el que la mete, el activo. No. ¿Qué sucede entonces con el versátil? ¿Es el bisexual de la homosexualidad o qué? Entonces es como complicado el rollo de los roles. Se ve mucho en Grindr, se ve mucho pues en Tinder también un poco, pero más en Grindr. El tema de los roles, y también hay una discriminación contra la forma de ser de la persona, la forma física, si es gordo, si es flaco, si es de jean, si no es de jean, que eso también es un tema bastante complicado que ha llevado al suicidio a miles de personas por no verse como realmente creen que deberían de verse y no más bien aceptándose tal cual son. Si eres oso,
si eres peludo y si eres gordo, ¿cuál es el problema? Hay gente que le gusta eso, como hay otra gente que no. Pero ¿por qué los que no discriminan a los que sí? Ese es el detalle. Eso es también un tema bastante escabroso, ¿sabes? Porque ahí entramos dentro de algo muy particular que es bastante delicado también, la psicología de nosotros como seres humanos, o sea, nuestro bienestar psíquico, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo nos mostramos ante los demás. Y eso tiene que ver con la autoestima. La autoestima de nosotros personalmente y la autoestima de lo que nuestro entorno, o sea, cómo eso nos afecta nuestra autoestima y cómo eso hasta es capaz de definir nuestra autoestima. Entonces, por lo menos en mi caso particular, yo viví muchísimos años y te digo que aún tengo vestigios de eso un poco, porque lo confieso que es así, dentro de una coraza, porque también por mi aspecto físico, por mi forma física con la que nací y con la que crecí y sigo y continúo mi vida, siendo una persona bastante delgada, flaca, que es el nombre que le damos a las personas bastante delgadas, yo me sentía menos que muchos no atractivo para muchos otros. Me sentía que no era capaz de lograr conseguir el amor con una persona, con otra, intentarlo. O sea, siempre tuve ese problema de autoestima, de autoaceptación, y siempre me infravaloraba. Por esa razón, pues porque es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros sentimos de todas las personas, no solo dentro del ambiente LGBTIQ, sino la televisión, los medios de comunicación, la internet, que nos muestran cuerpos bonitos, cuerpos hermosos, sin casi vello púbico, sin casi vello en el cuerpo, todos maleados, todos así fuertes, las mujeres todas definidas así, con un cuerpo lindo, espectacular. Y nunca te muestran una persona flaquita, nunca te muestran el gordito, el peluito, el que es bajito. O sea, no hay, como que parece que no hubiera cabida para eso. Para el morenito, cabello así quemado, ¿me entiendes? Sí, claro, con este podcast no queremos criticar en este caso a quienes siguen ese ritmo de vida, que pues es un ritmo de vida pues saludable, al que quiere verse fit, al que pues tiene una manera de verse, o no es criticar, sino estamos hablando de la diversidad dentro de, o sea, cómo discriminamos a la persona que no se encuentra en ese prototipo que quizás te han infundido a ti, que crees que es lo único que puede existir y no es así. Acá yo tengo el término de diversidad y a esto vamos. Cuando hablamos de el conglomerado, por así decirlo, de cosas, de perfiles o de conceptos que podemos ver dentro de esto. El término de diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la afinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. O sea, que es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de diversidad, hablamos de diferencias. Y entendemos dentro de la comunidad LGTBIQ+, con todas sus siglas, que puede llegar hasta la Z en algún momento, que es diversa en su esencia. ¿Por qué encasillamos perfiles, formas? O sea, toda esta manera de ver, que en este caso yo veo que este podcast es una crítica a eso. Eso mismo. Se está convirtiendo, se está conformando una gran crítica en función de lo que nosotros somos
pero más aún Desde de lo que dentro. nosotros deberíamos llegar a ser, ¿no? De lo que deberíamos ser, o sea, un poco empezar a deslastrarnos de muchas cosas que lo que nos hacen es cargar de un peso innecesario. Y eso, entender que la diversidad es precisamente eso, que ahí todos tenemos cabida y que ahí hay espacio para absolutamente todo y todos, todas las formas de pensar, todas las formas físicas, todas las culturas, todas las religiones. Y cuando nosotros lleguemos a ese punto, mira, nuestro mundo interno va a dejar de ser lo que ha sido con este tipo, esas cosas que acontecen aún en el mundo, que todavía siguen habiendo, mira, asesinatos, todavía siguen habiendo agresiones, no solamente físicas, sino psicológicas, que son aún las que duelen más, las que laceran más a la persona porque las van destruyendo de adentro para afuera. Y también esa agresividad, ese tipo de agresión, ¿sabes? Eso va construyendo también personas con problemas con los demás, con la sociedad, ¿sabes? También te puedes encontrar con personas molestia. Exacto, que terminan siendo violadores, que terminan siendo abusadores, que terminan siendo ladrones y tal, por esa rabia interna que van acumulando a lo largo de los años. Comprendemos con diversidad sexual una expresión que se usa para referirse a los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de género. En este caso tenemos la orientación sexual, que se refiere al sexo hacia el cual la persona se siente atraída en términos generales y suele simplificarse en heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Esto lo conocemos como las tres, como no más importantes, sino las más culturalmente aceptadas, ¿sí? La identidad de género, que era lo que ya anteriormente habíamos hablado nosotros, se refiere al sentido de pertenencia de la persona con el género masculino o femenino. Se conoce con los siguientes tipos. Y dime tú si conocías algunos de estos: cisgénero, transgénero, transexuales y tercer género. Ajá, los conozco. Ok, el cisgénero, personas que están conformes con su sexo biológico y se comportan de acuerdo al género asociado. Es independientemente de la orientación sexual. ¿Has conocido tú alguna persona que tenga que sea así? Por supuesto. Claro. Hay muchas personas que... ¿Sabes qué? Mira, Gerson, escucha. Dime. Es muy gracioso esto, porque hay muchas personas que, hasta mi pareja aquí, ve el término cisgénero y dice, no, pero es que yo no soy, o sea, yo me siento bien con mi género que yo nací. Pero es que eso es el cisgénero. Sabes, todavía hay la confusión del término, piensan que eso tiene que ver algo así como transgénero, pero no, o como que eso es como que tú no sé, piensan en otra vaina, pero no entienden que eso es efectivamente como cuando tú naces con un género, te asumes con ese género, te sientes bien con ese género y te identificas con ese género ante la sociedad. Es como cuando a un heterosexual le pregunta, ¿usted es heterosexual? Y la persona dice, no, exacto. ¿Cómo yo voy a ser heterosexual? ¿Qué le pasa? Pero es que usted es heterosexual. ¿Usted le gustan las mujeres? Sí. Ah, pero entonces es heterosexual. Ah. Le ocurre lo mismo. Sí. Bueno, está... Y también pasa lo... Dime. También pasa lo mismo, Gerson, también pasa lo mismo con el tercer género, ¿sabes? Hay países que están ya bastante avanzados en ese sentido, porque en la identificación, como decir, lo que nosotros llamamos cédula de identidad, tienen esa opción de tercer género o transgénero, en el caso de que sea transgénero. Bueno, y hay muchas dudas, ¿no? ¿Qué es un tercer género? O sea, el tercer género
para las personas que nos están escuchando, término que alude a las personas que no pueden ser clasificadas como hombre o mujer. Es decir, que no corresponden al concepto del sexo binario. O sea, no son ni hombres ni mujeres. Entonces, ¿qué son? Son tercer género. Son una persona con tercer género, pues, o sin género. Sin género asociado a ese género binario que, bueno, que culturalmente conocemos durante todo este tiempo que hemos vivido en la Tierra. Bueno, está el transgénero, personas que no se identifican con el género asignado, es decir, que sin rechazar el sexo biológico, se sienten identificados psicológicamente con el sexo opuesto, con el género opuesto, y actúan como tal. O sea, una persona que nace hombre, pero se siente mujer, psicológicamente, pero corporalmente es hombre. Ah, bueno. Y está el transexual, que en este caso son aquellas personas que no... Es como el transgénero, pero aquí hay una diferencia. Son aquellas personas que no se identifican con el sexo biológico y por lo tanto acuden a una intervención quirúrgica para que su estado hormonal y sexual sea modificado. Eso, y con eso también, Gerson, existe mucha confusión con el transgénero y el transexual. No se entiende ese paso que está dando el transexual para terminar de asumirse psicológica, física, socialmente con el otro género, con el que o el género distinto con el que nació. Sí. Que no es el paso que termina dando el transgénero. Y con eso hay muchas dudas, mucha incomprensión también. Y entonces dicen, no, el travesti ese, por decir cualquier cosa. Sí, exacto. El travesti es el que se viste de mujer en ocasiones y ya. Pero hay una diferencia entre el transgénero y el transexual, porque el transgénero se siente mujer, pero aún a pesar acepta su cuerpo biológico. Sí, se viste de mujer en todo su tiempo, y actúa como tal, como una mujer como tal. No hace de ser mujer. No, es que es una mujer. La diferencia es que corporalmente no lo es. Sí, y mira, y dentro hablando de la sexodiversidad también, ya hablando del transgénero en este caso, mira, hay tantas historias de que, bueno, yo llegué a trabajar en una discoteca en algún tiempo de mi vida y conocí muchas trans que contaban, echaban sus cuentos y ellas decían, mira, yo soy trans, sí, y hay mucha violencia, mucha agresión hacia nosotras, pero aún a pesar de eso, cómo hay tipos, cómo hay machos que les gusta pagar para nosotras, para que nosotras, siendo mujeres, vestidas de mujeres y todo, nosotras con lo que tenemos entre las piernas, nosotras llegar y ¡pum!, darle duro a los tipos. Sí. Entonces hay ese tabú también, ¿no? Ese tabú dentro de la sexodiversidad también. Sí, que no está mal. Lo que pasa es que es mal visto porque estas personas, quienes dicen ser una cosa, terminan siendo otra. Sería diferente aceptarse y tal. A mí me gusta coger trans. ¿Cuál es el problema? Es diferente, ¿sabes? O que me coja una trans, claro. Exacto. No tiene nada de malo. O sea, ¿cuál es el problema? Ahí estamos hablando de diversidad. Pero el problema es que cuando uno de las tres orientaciones sexuales que estamos hablando señala a la otra. En este caso, el heterosexual señala al homosexual por... Señalando a la trans. Señalando a la trans, pero me gusta darle a la trans. Entonces... Es una hipocresía, ¿verdad? Ahí... hay una hipocresía, exactamente. Yo aquí conozco una trans también, que ella es prostituta, ella es una de las prostitutas más conocidas acá en Bogotá. No es amiga, es una conocida. Yo la tengo pues en mis redes y yo pues la sigo y bueno, hemos tenido como pequeñas conversas. Ella tiene su trabajo, ella
es prostituta profesional de alto impacto. Ella se hace llamar así. Wow. Y bueno, ella tiene su negocio en su casa, ella tiene un apartamento y tiene algo que se llama el cuarto del amor. A mí lo que me llama la atención de ella es que su público es masculino. El 80% de su público es masculino. Masculino heterosexual. Y que le paga a ella por estar con ella. Y entonces es muy curioso porque pues ella es transexual, es transgénero, perdón. Y en este caso acuden a ella muchísimos hombres heterosexuales que le pagan por encontrarse con ella. Y ese es un detalle pues curioso. A ella la vamos a tener en el próximo Hablemos vía Instagram, @la celda del monje sex shop. Y bueno, por ahí vamos a tener la entrevista con ella. Quizás también la vaya a traer para acá. Entonces, bueno, vamos a estar pendiente a ver si el próximo podcast va a ser con ella o no. Buenísimo. Bueno, entonces yo te agradezco muchísimo, Leonardo, por tu participación. Nos encontramos en el próximo podcast. Leonardo nos va a estar acompañando en los siguientes podcasts en la medida de sus posibilidades. Y bueno, pueden acudir a sus redes sociales, que son... Bueno, mis redes sociales en Facebook como Leonardo Barreto Leo. Es mi red social a la que soy asiduo. Bueno, y a nosotros nos pueden encontrar como en Instagram, @la celda del monje sex shop, en Twitter, La Celda del Monje, y nuestra página web www.lacelda.co, donde puedes adquirir todos los productos y servicios que requieres para llegar a las mejores bendiciones orgásmicas. Los esperamos en el próximo podcast y bye bye. Chao, chao.